Me gusta minar y a mí craftear. Entonces seamos. Antes de ir a la película, vayamos a lo más importante, los personajes, donde por un lado teníamos a la niggat del grupo, al personaje negro que le traía color y sazón a la película. Del otro lado teníamos a la cara bonita, a la chica blanca, a la White Pussy, a Emma Myers dándonos miradas, pero es que de las más hermosas. Y del otro lado teníamos al chaparro del grupo, al protagonista, al que supuestamente la película trata de él, mi güey. Y ahora, quitando a estos NPCs, quitando a estos randoms, ahora sí vayamos con las fucking cabras, con los épicos, los terremotos, los gigachats, los goats, el Cristiano Ronaldo, el Messi, el Michael Jordan, el LeBron James. Señores, les presento a los verdaderos Minecraft. Dos personajes que tal vez tuvieron comienzos diferentes, futuros diferentes, sueños diferentes, pero que, señores, fue el Minecraft. Fueron los videojuegos que hizo que estos dos se conocieran, que hizo entenderle al público que esto no solamente es un programa de entretenimiento, un programa que tú nunca sabes si te va a dar una mujer, si te va a dar plata, si te va a dar fama, te puede dar cualquier cosa, pero hay algo que nunca va a fallar y es darte a un fiel brother, que fue exactamente lo que pasó con estos dos al final de la película. Donde aparte de darnos ese mensaje que con los videojuegos tú puedes conseguir a tu brother, también nos enseña al final que así con lo que le pasó a Steve, de que en un momento tú tienes que entender que la vida no solamente es Minecraft, no solamente son los videojuegos, hay veces que tienes que atreverte a regresar al mundo real, conocer a ese brother que conociste en línea, quién sabe si fueron amigos en videojuegos, pueden ser aún mucho más amigos en la vida real. Pueden crear un negocio, pueden ir a las cariñosas, pueden ver partidos de fútbol, pueden hacer lo que sea, pero es necesario regresar siempre a la vida real. Por lo que, señores, vayamos a la película para ver cómo fue que estas dos cabras se conocieron. Y es que la película comienza con Steve descubriendo el Minecraft, un lugar fuera de este mundo donde lo único importante era saber cómo imaginar, cómo crear, cómo ser un verdadero Minecraftiano. Pero así como existía el cielo, también existía el infierno, un lugar lleno de cerdos, los cuales solamente querían una sola cosa, y no eran monitas chinas, sino el tercer acto, un cubo el cual estaba en el poder de Steve, el cual casualmente estaba en el infierno, por lo que este fue atrapado, torturado, amordazado junto con su perro. Y antes de que el mundo de Minecraft se envolviera en tinieblas, Steve, en un momento de desesperación, decide sacrificarse y hacer que su perro fuera libre, se llevara el cubo y lo escondiera en el planeta Tierra debajo de su cama. Ahí, señores, después de un elipsis, el cubo ya había desaparecido. Estaba en una venta de garage, el cual fue comprado por el mismísimo Jason Mamado, el cual de por sí ya había tenido una vida de lujos cuando era joven, pero ahora de viejo, cuarentón, sin mujer, sin plata, sin negocio. Él necesitaba plata, pero no la tenía. Quería esa consola clásica que le habían prometido, pero tampoco lo tuvo. Pero tranquilo, porque este cubito azul te iba a cambiar la vida. Primero que todo, hizo que conociera a un pequeño chaparro, el cual se convertiría en uno de sus mejores amigos, el cual no solamente le había traído pizza de la buena a su vida, sino que también le había traído un pequeño culeo para la noche con la directora de un plantel estudiantil. Y no solamente eso, sino que el chaparro también le demostró que la confianza que había ganado en un par de minutos de haberse conocido ya era lo suficiente para que más adelante, cuando vemos como el chaparro, después de un intento de sorprender a todo mundo con un jetpack, y después de que este jetpack destruyera un monumento a Washington,
Bueno, estaban a punto de expulsarlo, pero este decide llamar a Jason Mamado diciéndole: mira, confío en ti y te considero mi tío, ven y rescátame. Jason Mamado acude al rescate y bueno, termina rescatando al pequeño chaparro de que lo boten de la escuela. Ahí, señores, es cuando el dúo de Gigachats se encuentran con el tercer acto y como Jason Mamado nunca se le ocurrió, el pequeño chaparro terminó uniendo las dos piezas, por lo que, señores, un poder de atracción universal empezó a arrastrarlo a una mina, a una puerta azul y alumbrante, la cual, ¿qué era eso, mi güey?, se preguntaba el dúo de protagonistas. Pero en ese momento aparecieron otros dos NPC, los cuales iban a acompañar al grupete de Gigachats, mi güey. Al final el cuarteto termina entrando en este mundo donde todo era maravilla, todo era color de rosas, mi güey. Jason Mamado ya había empezado a hablar en inglés, en español, una combinación toda rara. Pero ya todo se sentía diferente, mi güey. Y cuando pensábamos que por fin los protagonistas iban a sentar a relajarse, todo se va a la mierda, todo se pone color oscuro. Y empiezan a emerger toda clase de bicharrecos, los cuales solamente querían una sola cosa, y era cortar cabezas, comer corazones, comerse el as de Emma Myers. Por lo que, señores, empezó una pelea bastante épica, las cuales, señores, era imposible que los protagonistas pudiesen hacer algo. Y un momento cuando el espectador pensaba que ya todo estaba perdido, ahí llega la fucking cabra. Señores, Steve llega a la gran pantalla demostrándonos todas sus habilidades de Nacho Libre, acabando con todos los bicharrecos y hacerle entender al grupete que aquí nadie más manda más que él es el verdadero Minecraft. Y es por eso que necesitaba obtener el cubo que ellos tenían. Por lo que, señores, obviamente ellos no se lo iban a dar, porque ese cubo era la única forma de escapar de este mundo de Minecraft. Steve sabe muy bien que esa es la única forma de salida para todos ellos, pero él necesitaba el cubo. La vieja cerda tenía a su perro en su poder e iba a matarlo, por lo que a él no le importaba nada. Él necesitaba tener el cubo sí o sí. Por lo que este decide hacer un pequeño trato con la pandilla diciéndole que miren, primero que todo ese cubo no les sirve de esa forma si ya dañaron la otra pieza. Por lo que haré que las consigan, pero al final tendrán que darme el cubo y así yo poder ir a rescatar a mi querido perro. Por lo que, aceptando el trato, aquí fue exactamente donde, señores, estos dos entrelazaron sus vidas, mi güey. La delgada línea entre desconocidos y brothers ya estaba siendo cruzada, porque podemos ver que después de todo esto, cuando Steve los lleva a la aldea para que así cada uno de ellos se pueda armar para las siguientes aventuras, puedan comer chicken cuadrado, puedan conocer a los aldeanos, puedan conocer cómo funciona el verdadero Minecraft, la creación de armas, la creación de lo que te pique la gana, siempre y cuando sepas muy bien lo que estás imaginando. Cada uno de estos momentos podíamos ver cómo Jason Mamado quería imponerse ante Steve y demostrarle quién era el verdadero Gigachat. Pero, señores, más allá de que Steve sintiera odio y repulsión ante Jason Mamado, él solamente veía a un pequeño crío perdido que necesitaba algo, pero que él no entendía por qué se sentía como muy agradable estar con el Jason Mamado. Aún así que este último lo chantajeara y le dijera, mira, tú prometiste diamantes, plata y poder. Por lo que cuando llegue el momento yo espero que me lleves a las minas a buscar ese supuesto tesoro. Pero al final todo esto fue interrumpido porque, señores, la vieja cerda había mandado al escuadrón chicharrón para acabar con la vida de Steve y recuperar el cubo. Por lo que, señores, después de una pelea épica donde cada uno de los personajes demostraron sus fortalezas, sus habilidades, pudieron ganar la pelea. Claro que no, mi güey, fue una derrota aplastante. Destruyeron toda la aldea.
pero que al final la pandilla pudo escapar. Por un lado, las NPCs pudieron escapar de la forma más sencilla, mientras que los épicos escaparon de la forma más gigachat posible, en una persecución aérea, esquivando explosión, esquivando bolas de fuego, volando a lo largo de todo el mundo de Minecraft. Steve cabalgando a Jason Momoa, eso sí fue épico, mi güey. Una vez que logran escapar, estos llegan a las minas de Morian, donde, señores, se encontraban todos los tesoros de Steve, todos los diamantes en bruto, todo el poder que le traería riqueza y fama a Jason Mamado en el mundo real. Aunque, señores, no iba a ser una tarea sencilla obtenerla, porque casualmente en ese momento apareció un cerdo, un reverendo alfa de esta especie, el cual había sido mandado por la vieja cerda para que acabar con la vida de los protagonistas. Estos simplemente huyen de la forma más rápida posible, pero lastimosamente se encuentran atrapados. Pero nuevamente, señores, mientras veíamos cómo las NPCs iban caminando tranquilamente en la noche, matando zombies, donde lo único bueno fue que apareció el perro de Steve para ayudarlas a llegar con el mentado Steve. Bastante aburrido. Acá del otro lado teníamos persecuciones, pero de las épicas, mi güey. Con explosiones, rugidos, velocidad a alta potencia. Esta escena lo tenía de todo. Y después de un escape a los Hail Mary, señores, la pandilla de los Gigachats vuelven a sobrevivir nuevamente ante el poder de los cerdos. Y aquí es donde hacemos un pequeño stop para el desarrollo de personaje. En un momento, Jason Mamado solamente tenía en su cabeza era venir a este mundo y buscar riqueza. Y cuando se dio cuenta que eso no era lo que en verdad él quería, señores, fue Minecraft el que se encargó de darle a él lo que él en verdad quería, y era amigos de verdad. Cosa que lastimosamente Jason Mamado no lo había entendido, y es por eso que el pequeño chaparro se encabronó cuando se dio cuenta de que Jason Mamado solamente pensaba en obtener plata en todo esto, y que por culpa de él no sabe ahora si su hermana está viva, porque mientras su hermana con la negra trataban de ir al punto de encuentro, ellos estaban acá perdiendo el tiempo tratando de buscar diamante en bruto. Jason Mamado lo entendió, pero como ustedes saben, esto no es pelea de chicas, las cuales se van a estar peleando, van a estar ignorándose el resto de su vida. No, señores, estos son hombres, por lo que ellos saben que hay que seguir con la aventura y dejar las peleas para las niñas. Así, señores, es como llegamos a la mansión donde estaba la segunda pieza que se podía unir con el cubo y así hacer que los pandilleros salieran del mundo de Minecraft. Pero no iba a ser sencillo conseguirlo. El lugar estaba infestado de NPCs malignos, de todos los villanos, las cuales los que sí juegan Minecraft entenderán, mi güey. Por lo que el plan iba de esta forma. El chaparro era el que se iba a escabullir en ese lugar e iba a llegar al lugar de almacenamiento y entre todas las reliquias encontrar la pieza más importante. Mientras que del otro lado, señores, el dúo dinámico, el dúo de Gigachats, el Cristiano, el Messi, el LeBron, el Michael Jordan, señores, el dúo dinámico tenían el trabajo de la distracción. Señores, cantando de la forma más épica y macha posible, mi güey, mientras todos los NPC malignos estaban enfocados en ellos, señores, el chaparro consiguió el tercer rapto, pero no la tenía sencilla, tenía que enfrentarse, no sé qué carajos era eso. Lastimosamente yo no jugué Minecraft, nunca lo he jugado, por lo que no conozco a ninguno de estos bicharrecos. Pero él tenía el poder de alterar la realidad, alterar la imaginación del pequeño chaparro y hacerle entender que él no era el protagonista de esta película y que a nadie le importaba su existencia.
Señores, esto estuvo a punto de partir mentalmente al pequeño Chaparro, pero por su voluntad de acero que había sido ganado debido a estar tanto tiempo con los Gigachats, con las fucking cabras. Señores, este se pudo imponer ante el poder de este bicharreco, pudo derrotarlo y así ganar una pequeña gema que será útil para el futuro de la pelea final. Señores, después de que la distracción no sirviera para verga, prácticamente los mandaron para un coliseo romano a lo Nacho Libre, donde estos se iban a enfrentar a un personaje el cual tengo entendido que rompió todas las salas de cine. Todo mundo gritó como la escena más famosa de la historia del cine. O sea, la llegada final de los héroes en Endgame. Bueno, señores, fue prácticamente lo equivalente. Todo el mundo perdió la cabeza. Apareció este personaje, no sé quién es, pero señor, yo también grité como perra junto con ellos porque el momento lo ameritaba. Y después de una pelea épica donde prácticamente casi acababan con la vida de Jason Mamado, pero fue Steve que una vez más, señores, terminó salvándolo. Y ya este fue el punto clímax, la cúspide del desarrollo de personaje que le hizo entender a Jason Mamado que enfrente de él se encontraba no solamente un Steve, no solamente un personaje más, no solamente un hombre, sino que había encontrado al brother de su vida, mi güey. Y bueno, también apareció el Chaparro diciendo que ya tenía todas las piezas, por lo que, señores, huyendo de ese lugar, viene ahora sí lo que sería la cúspide del entretenimiento. Podemos ver cómo Jason Mamado, después de haber ganado un desarrollo de personaje tan épico, decide sacrificarse por la pandilla, porque él sabía que ya no quedaba de otra. Sí o sí, él tenía que morir por el salvamiento de sus amigos, por el salvamiento de sus brothers, por el salvamiento de todo Minecraft. Señores, fue una muerte dolorosa. Yo lloré como perra, pero la vida continuaba. El sacrificio de Jason Mamado no podía quedar en vano. Y después de que la pandilla por fin se había unido, estos tenían que prepararse para la batalla final, porque lastimosamente durante el sacrificio de Jason Mamado, la vieja cerda logró obtener el Triceratops, el cubo, por lo que, señores, colocándolo en un monumento, esta trae toda la penuria, trae el apocalipsis a el mundo de Minecraft. Todos los cerdos del inframundo estaban llegando poco a poco al mundo de Minecraft, pero fue ahí, señores, donde la pandilla trajeron consigo un ejército, las cuales iban a tratar de frenar a todos los cerdos. Se llenaron de equipamiento, de habilidades de toda madre, mi güey. Y así, señores, llegamos al punto quiebre, a la pelea final. Los cerdos contra los Minecraft, una pelea la cual el resultado dará el destino de que si el planeta Tierra tendrá o no tendrá un nuevo amanecer. Y mientras el pequeño Chaparro junto con su querida y muy buena hermana iban llegando a donde se encontraba el cubo, señores, Steve tenía la tarea de enfrentarse al final boss, a la vieja cerda, en una pelea brutal y épica, mi güey. Y regresando con el pequeño Chaparro, utilizando la gema que había ganado durante su pelea anterior, pudo llegar, bueno, de una forma bastante fácil. Aquí la película como que termina muy rápido. El pequeño Chaparro llega a la azotea, trata de sacar el cubo de ese lugar donde se encontraba, pero en un momento, señores, cae al vacío debido al cerdo más poderoso de la historia le envía un montón de misiles. Mi güey, todo mundo quedó impactado. La muerte del Chaparro y del único que podía detener el apocalipsis estaba a punto de morir, pero en un momento trágico de desesperación, señores, el mundo se levanta, todo el mundo pierde la cabeza, porque aquel que se había sacrificado, Jason Mamado, llega de la forma más épica, más gigachat posible.
emanando un aura nunca antes visto desde los tiempos de Michael Jackson. Mi güey, Jason Momoa, termina salvando a su pequeño peje lagarto y juntos se van a la torre del Señor de los Anillos, y de un par de bolitas de fuego, bueno, prácticamente destruyen el monumento y ya se acabó todo el apocalipsis. Eso sí fue bastante rápido, se pasaron de verga con ese momento. Pero bueno, al final todo el mundo pudo ser salvado. Steve pudo acabar con la vieja cerda, destronándola de su trono, matándola. Señores, Steve se impuso ante ella como el Minecrafter por excelencia. Y ya la película llega con un final, la cual prácticamente sería una lección de vida para todos aquellos gamers. Señores, Steve quería mantenerse en el mundo de Minecraft, quería seguir jugando hasta más no poder, pero él entendió que ya era hora de regresar a la realidad, a la vida real. Que aunque tal vez no tengas nada, mi güey, tú nunca sabes qué la vida te puede traer. Señores, ¿y qué fue lo que la vida le dio? Le dio una waifu bastante buena. O sea, no va a ser su esposa, pero igualmente la tiene ahí por si acaso. Le dio la negra de su vida. Señores, todo ser humano tiene que tener un amigo negro, sí o sí. Tenía al pequeño chaparro, o sea, un pequeño pupilo que poder entrenar, y lo más importante de todos es que por fin pudo conocer en la vida real a su brother. Señor, de esta forma llegamos al final del video. La pasé bastante bien viéndola, algunos la critican, pero señores, la taquilla la está rompiendo. Pásenla bien y bye bye.